Buenos días para todos. Voy entonces a agradeciéndoles este espacio que nos han dado de poder presentar pues todas las acciones que se han adelantado pues la idea entonces es presentarles el informe, digamos que frente a las preguntas que se hicieron y cómo ha evolucionado todo este tema desde que comenzó hasta la fecha de hoy, que por supuesto cuando presentamos el informe, pues el informe por la fecha en que se presentó, en que todavía no habían pasado las fechas de matrícula, todavía no podíamos presentar como unos resultados. Entonces, ya a hoy, en la presentación que les voy a hacer, sí van a poder tener la oportunidad de ver algunos resultados ya concretos con respecto a los resultados que se obtuvieron. Bueno, una pregunta de procedimiento. La presentación la hago yo desde aquí o la presentación que envíe. Rector, la puede hacer. Si quiere, compartir la pantalla y la hace usted, y si no, se la manda al secretario para que la haga. No, yo ya se la mandé a él, entonces para Bueno, de pronto por favor, agilizar, yo le David, pediría más bien que me ayude con bueno, la vale. presentación. Bueno, lo primero que quiero contarles es un poco, es sobre desde que comenzó, cuáles fueron todas las acciones que se tomaron frente a la emergencia desde que inició todo. Y cuando hablamos desde que inició, entonces hay que entender que hay un momento antes de decretarse la cuarentena, ¿ya? Y hay un momento después de que se decreta la cuarentena, las acciones son diferentes. Desde antes, por supuesto, habíamos ya definido una ruta de atención y de salubridad al interior de la universidad. Dale un poquito más adelante y a la primera diapositiva. Entonces aquí estamos. Se hizo todo un alistamiento técnico, o sea, nosotros ya preveíamos que se iba a hacer el cierre de las instituciones y por supuesto tuvimos la oportunidad de hacer un alistamiento técnico para el desarrollo de las acciones del trabajo de la población en la universidad. Hay una ventaja que tuvimos, por supuesto, y es que pues nosotros como universidad tenemos una experiencia en la formación a distancia y virtual, ¿ya? Y esa experiencia, por supuesto, que no está en todos los programas, tuvimos la oportunidad de volcarla hacia los demás procesos de formación. Eso de alguna forma nos dio pues la posibilidad de hacer un proceso muy rápido en este alistamiento. Ya teníamos los sistemas de información, ya teníamos las plataformas. Lo que hicimos fue una reconfiguración pues de los medios de comunicación, se establecieron unos mecanismos de control para que se hiciera no solamente trabajo en casa, sino también trabajo en casa por parte de los funcionarios de la universidad, sino también se pudiera desarrollar las actividades de docencia. Finalmente, pues otra gran potencialidad que tiene esta universidad es que todos sus procesos, tanto administrativos como de docencia, están en la nube, no están ubicados en data centers en sitio en la universidad, sino que están ubicados en data center en la nube, y pues eso facilitó muchísimo todo este proceso de adaptación. Una vez decretada entonces la cuarentena, nos volcamos sobre el proceso de cualificación de los docentes. Se hizo un ajuste de la oferta integral de servicios para los estudiantes a través de canales digitales, todos los servicios de la universidad, los servicios de bienestar, los servicios de atención en salud, todo se configuró para que se pudiera hacer la prestación, y tuvimos la posibilidad de vincular más de 6.600 estudiantes en la plataforma de Moodle, de los 8.000 estudiantes que teníamos, y otros, el resto de los 8.500 trabajaron en otras plataformas. Entonces, vamos entonces avanzando en la presentación. Tuvimos entonces también la posibilidad de hacer un diagnóstico primero, que fue un diagnóstico inicial que nos arrojó ciertos resultados, pero posteriormente hicimos una encuesta que nos arrojó unos resultados que nos permitieron estabilizar mucho la situación real de los estudiantes. En ese primer ejercicio
pues encontramos unos porcentajes muy bajos de estudiantes que no tenían conectividad o que no tenían computador. La universidad lo que hizo fue proveer computadores y tablets a los estudiantes. Se entregaron más de 150 equipos de comunicación a estudiantes que no tenían. Además de eso, se realizó se realizó ya una encuesta ya formal, y en esa encuesta formal pues tuvimos la oportunidad de tener una información mucho más concreta. Socializamos los programas que tenía Mintic para todo el tema de planes, de los planes que se diseñaron para atender este tema, que eran planes que iban desde los 9.000 pesos de conectividad a internet. Todo eso se logró pues como socializar con la comunidad estudiantil, y pues tuvimos la oportunidad también de, como les decía ya, entregar equipos de comunicación. Bueno, posteriormente, y tuvimos la posibilidad también de definir unos lineamientos académicos. Adelante ahí con la presentación. En esos lineamientos académicos se definieron, por ejemplo, todo lo que eran las plataformas en las cuales íbamos a trabajar. Se definieron que para plataforma MLS se iba a trabajar con Moodle y con Google Classroom. Fueron las dos que la universidad en ese momento privilegió, y las herramientas de teleconferencia eran Zoom y fundamentalmente Zoom, que a partir de las cuales de nuestra participación en la RUA disponíamos de 179 salas compartidas, 10 salas propias, y esto pues nos generó la posibilidad de que los estudiantes pues tuvieran esos ambientes de formación que facilitaron el éxito en la terminación del semestre. Se decreta la flexibilidad académica a través de diferentes mecanismos, a través de, por ejemplo, de que los profesores y los estudiantes buscaran horarios diferentes a los que estaban establecidos y en los que se pudieran favorecer todos los temas de conectividad. Se definieron protocolos de control para el desarrollo de actividades como para asegurar la asistencia de los jóvenes a los espacios virtuales. Se establecieron mecanismos de evaluación continua y se eliminaron los parciales, es decir, toda la evaluación estuvo basada en otro tipo de pruebas y no en parciales, lo que permitió pues como generar también un ambiente que permitiera al estudiante, si de pronto no tenía posibilidad de asistir a todos los encuentros virtuales, pues eso le iba a generar más oportunidades de poder en algún momento mejorar sus calificaciones. También se hizo un trabajo pues muy directo con los estudiantes y los servicios integrales del programa de mejoramiento académico, que eran las tutorías. Se montaron todas las tutorías, también las asesorías psicosociales, el servicio médico y demás servicios de bienestar a través de las plataformas de internet. Bueno, avancemos con la presentación, por favor. Bueno, también tuvimos la posibilidad ya de hacer una encuesta formal. Lo cierto es que toda la información que estuvimos recogiendo es una información que varía muchísimo, porque la situación casi que cada 15 días cambiaban situaciones de contexto, ¿ya? Entonces esta información se levanta la primera semana de abril, después de haberse hecho una recopilación de información más a nivel de profesores. Es decir, necesitábamos actuar rápidamente inicialmente para la entrega de computadores, para la entrega de tablets, y luego sí hicimos la encuesta formal, porque no había tiempo, como la situación fue tan rápida, un estudiante que no tiene computador o que no tiene un mecanismo de comunicación en un proceso que no se interrumpió, no puede esperar a que hagamos una encuesta y a que les entreguemos. Entonces se levantaron dos informaciones, una mucho más inmediata para poder actuar mucho más rápido, y ya una a través de una encuesta de Google que respondieron cerca de 3.700 estudiantes y que nos dio información sobre la situación de nuestros estudiantes. ¿Qué pudimos levantar allí? El 20% de la población refiere problemas de disponibilidad de equipos o conectividad.
Y esos problemas no solamente son de tener o no tener, sino que entraron a competir por ese recurso en sus hogares, con sus hijos, con otras personas que también entraron en esta dinámica. Entonces, posiblemente tenían el equipo, pero entonces ya empezó al interior de los hogares una competencia. Lo otro que encontramos, por ejemplo, fue que una de las principales situaciones que generó dificultad en la adaptación era el ambiente de estudio en el hogar. O sea, las madres que son estudiantes tenían que combinar todo el proyecto de tener que tener su hogar al día, sus hijos al día con sus estudios, y a veces eso se volvía hasta cierto punto inconveniente. Y hicimos la identificación de casos que pudieran ser casos positivos a través de esta encuesta. Identificamos en ese momento 2 casos positivos. Hasta ahora hemos identificado ya más de 10 casos positivos entre estudiantes y funcionarios de la universidad. El 18% de nuestros estudiantes refirieron afectaciones de tipo emocional, y empezamos un trabajo también con los psicólogos, hacer un trabajo de llamada con los estudiantes que manifestaron esta situación. Y además de eso, permitimos, bueno, un dato importantísimo es que identificamos que el 90% de los estudiantes tenían afectados sus ingresos familiares, es decir, fueron varias situaciones: recortes en el salario, o algún miembro de la familia que se había quedado cesante, o ellos mismos se habían quedado cesantes por situación de la pandemia. Entonces, entre esos, el 90% de los estudiantes en ese momento reportaron esa situación. Y el 40% manifestaron que no iban a continuar, dadas las situaciones precisamente, dada la situación es decir, esa fue la potencial deserción que identificamos. Entonces, ese fue, digamos, como nuestra línea base de trabajo, es decir, plantearnos que esa era la deserción con la que teníamos que afrontar el proceso, y empezar a generar acciones para mitigar ese 40% de deserción. Cuando, por ejemplo, en la citación y en los informes, en la información que ustedes nos solicitan, hablan del 40%, ese 40% salió de ahí, de un proceso formal de identificar qué situación se estaba presentando. Entonces, lo siguiente es ya plantear una serie de medidas financieras, que es la diapositiva que sigue. Entonces, lo primero, digamos que la más importante, es que la institución tenía, digamos, en la idea de democratizar sus apoyos, de que sus apoyos financieros fueran a muchos más estudiantes, tenía una norma que no permitía acumular apoyos. Es decir, si un estudiante tenía apoyo por desempeño académico, no podía acumular otro para generar una estrategia de democratización de esos apoyos. Esa norma se levantó ya y le permitió a los estudiantes hacer acumulación de diferentes apoyos, y que eso le permitiera al estudiante construir una base de recursos para que él pudiera afrontar el pago de su semestre académico. Entonces, el primero de ellos, pues, es el descuento por votación. Teníamos 2.800 estudiantes que el semestre pasado habían solicitado el descuento de votación. A ellos se les aplicó automáticamente y se inició una convocatoria para que más estudiantes pudieran hacer esa solicitud, con los soportes, por supuesto, a que hay lugar. Se incrementaron los apoyos por desempeño académico, se incrementó el 30% del presupuesto destinado a apoyos académicos, o sea que fueron más beneficiarios que el semestre anterior y que el año pasado. Se incrementaron los apoyos de cultura y deporte, se incrementaron también los apoyos, los cupos de becarios. Los becarios son los estudiantes que realizan ciertas actividades o de tipo administrativo, investigativo, de docencia, ya en la universidad, y ellos tienen un apoyo, es digamos, el apoyo más alto que tiene un estudiante en la universidad, que es el apoyo de estudiantes
becarios. Está en la siguiente presentación. Se incrementó la base de becarios en un 20%, ¿ya? Y se estableció un esquema de pagos por cuotas también. Y ese esquema inicial de pagos por cuotas luego se reestructuró, y se reestructuró a partir de un espacio que tuvimos oportunidad de abrir con los estudiantes, de escucharles las dificultades que pudieran tener. Sin embargo, esta fue la primera medida, que fue el esquema de pagos que se planteó. Posteriormente se rebalancean esos porcentajes, y ya lo vamos a ver cómo quedó finalmente eso. Se establece un descuento por pago total en primera fecha, ya que también se cambia la primera fecha posteriormente. Entonces miren que los estudiantes tenían oportunidades de empezar a generar diferentes tipos de apoyos. Por supuesto, al nosotros incrementar la base de apoyos, esos apoyos van contra, digamos, el ingreso de la institución. Es decir, que lo que queríamos era generar más oportunidades, pero evidentemente esas más oportunidades iban a generar también, iban a ir en detrimento pues de los ingresos de la institución, que ahora pues hablamos un poco de eso. Pasemos a la siguiente diapositiva, ahí vamos a poder ver que también se hizo una bolsa de recursos con aportes de las personas que trabajan en la universidad. Se planteó un nuevo programa en la universidad que no existía, que ahora se los amplió un poco, que es el programa de referidos. Es que un estudiante puede generar apoyos financieros a través de referir a alguna persona que venga a estudiar en la universidad. Además de eso, se creó un programa de contribución solidaria que era para que cualquier ciudadano, cualquier familiar, cualquier empresario pudiera hacer un aporte también a los estudiantes, o a un estudiante que conociera, o a un estudiante indeterminado, y que luego la institución le reportaba a quién se fue su contribución. Pasamos a la siguiente presentación. Y posteriormente se tomaron unas medidas extraordinarias. Esas medidas extraordinarias, la primera fue que identificamos 2.382 estudiantes que solo, de todas esas posibilidades de acumulación, solo pudieron acumular un apoyo. O sea que solamente tenían el 10%. Entonces, para esos estudiantes se hizo la distribución de la bolsa de recursos de las personas que trabajaron en la universidad, que trabajan en la universidad y que hicieron aporte, y logramos cubrir 318 estudiantes de esos 2.382, y la universidad después hizo un apoyo, generó un apoyo extraordinario para esos estudiantes con un descuento adicional equivalente al descuento por votación para las personas que no tuvieron o que no votaron el semestre pasado, o que no tuvieron la posibilidad de acumular otros descuentos. Entonces, así las cosas, toda la población, ningún estudiante de la universidad, ninguno, quedó con un descuento acumulado inferior al 18%. Todos al menos tuvieron ese. De ahí para allá, pues por supuesto tuvieron más, ¿ya? Entonces ese digamos, pues fue el ejercicio que tuvimos la posibilidad de hacer, y posteriormente, pues dadas las situaciones que nos manifestó un grupo de estudiantes, tuve oportunidad de reunirme con ellos y de establecer unas nuevas medidas. La primera de ellas fue el cambio de fechas, ¿ya? Lo segundo fue el equilibrio de los porcentajes en el esquema de pago por cuotas, y el tercer punto fue la disminución de los porcentajes de extemporaneidad. Es decir, que además de eso, los estudiantes no tienen que pagar, por cuenta de la situación que estamos viviendo, un cargo de extemporaneidad como estaba establecido, pues como está establecido, digamos, institucionalmente. Entonces, la primera propuesta, digamos que la propuesta quedó estructurada de la siguiente forma. Para la primera fecha, se modificó al 15 de julio y los estudiantes conservaban entonces el descuento de pago total del 10% para esa fecha. Se define una segunda fecha, que es el 30 de julio, para la cual los estudiantes conservan un descuento del 5%. Y finalmente se define una fecha de 15 de agosto,
para el último pago en el cual no hay ningún tipo de recargo, ¿ya? Solamente el incumplimiento de esa última fecha genera un recargo, pero es un recargo de únicamente el 5%, ¿ya? La segunda propuesta es para el esquema de pagos por cuotas. Digamos, balancearon, quedaron las cuotas 35, 35, 30 y también se modifican las fechas, quedando la primera fecha el 15 de julio, la segunda el 15 de agosto y la tercera cuota el 15 de septiembre. Ese segundo esquema de pago tiene una sanción del 10%. Hay otras medidas que se toman, digamos, con recursos que llegan del Ministerio de Educación Nacional, que eso está en la siguiente presentación. Son de la Nación, a partir de un ejercicio que hacemos con la red TTU y con el SUE, que son los dos gremios de entidades, tanto universidades, el gremio de las universidades públicas como de las instituciones universitarias, instituciones técnicas y tecnológicas. Empezamos a hacer la solicitud al ministerio en esta segunda, que es la red TTU. La institución universitaria hace parte en la junta directiva, yo soy miembro de la junta directiva y empezamos a hacer la solicitud directamente al viceministro sobre recursos para poder, pues, aguantar todo este proceso y generar más oportunidades para los estudiantes. Entonces, en la siguiente diapositiva, entonces, allí vamos a ver, se destinaron 97.000 millones para todas las IES que estuvimos haciendo esta gestión de estos recursos, y específicamente para la universidad se destinaron 1.380 millones, y esto nos permitió generar, digamos que estos recursos que llegaron del Ministerio de Educación venían con unas restricciones, y es que los beneficiarios eran solamente estudiantes de los estratos socioeconómicos 1 y 2, ¿ya? La institución tiene 4.410 estudiantes que son beneficiarios de estos dos semestres, estratos socioeconómicos, y esto nos permitió generar un descuento adicional del 12% para estos jóvenes. O sea, otro 12% que se podía acumular a todo el paquete que ya les he presentado. Y posteriormente, a través de la Fundación para el Desarrollo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, de los recursos de excedentes, a partir de una propuesta de la Rectoría para que se destinaran esos excedentes en generar más apoyos, se destinan 150 millones para hacer un apoyo adicional de 150.000 pesos a 1.000 beneficiarios más. Es decir, que esto nos permitió generar un apoyo adicional a 1.000 estudiantes por 150.000 pesos, que para el que menos paga esto equivale como a otro 8% del valor del semestre, ¿ya? Otras medidas, en la siguiente presentación hay otras medidas que tienen que ver con la exención del pago del 100% para cursos de verano, es decir, cerca de 500 estudiantes se inscribieron para cursos de verano, y estos estudiantes que se inscribieron para el curso de verano no tuvieron que hacer pago del valor del curso de verano. Y lo otro, pues, fue la exención del 100% en el pago de derechos de matrícula para estudiantes que solamente tienen pendiente la continuación de proyectos de grado. Entonces, para los que solamente tienen proyecto de grado y que no lograron terminar, analizamos la situación. También la encuesta nos arrojó información sobre eso. Es que una de las situaciones que no permitió que estos estudiantes tuvieran la posibilidad de terminar sus proyectos de grado es que las empresas estaban cerradas y muchos proyectos se desarrollan en las empresas. Entonces, para ellos, pues, esta fue una situación que tomamos en consideración y que, por supuesto, lo que van a poder ellos es este semestre terminar su proyecto de grado, y eso no les va a generar ninguna otra carga. Con respecto al programa de referidos, que está en la siguiente diapositiva, el programa lo que hace es que un estudiante pueda acumular un apoyo financiero correspondiente a 150.000 pesos, es decir, es un programa realmente que está estructurado como puntos, es decir, un estudiante puede, por referenciar un estudiante, tiene la posibilidad de recibir 15 puntos y los puntos son monetizables
en una razón de 10.000 pesos, o sea que puede recibir 150.000 pesos, ¿ya? El que lo refiere, pero el referido también. El referido también va a recibir una exención en el pago de la inscripción, va a recibir un descuento en el 15% del valor de la matrícula y 8 puntos correspondientes a 80.000 pesos redimibles a partir del segundo semestre. Este recurso, estos 150.000 pesos u 80.000 pesos para el referenciado, pues pueden ser redimidos en cualquier, no solamente en el pago de matrícula académica, sino en cualquier otro tema que implique, pues, por supuesto, una erogación al interior de la universidad, como cursos, habilitaciones, cursos de verano, homologaciones, todo lo que tiene algún costo en la universidad puede ser redimido con estos puntos. O sea, que un estudiante, por ejemplo, que logre referir 2 nuevos estudiantes a la universidad para que estudien, pues va a tener 300.000 pesos que va a poder redimir también a futuro y esta es otra posibilidad que generó la universidad. Esto que les estoy contando está en la siguiente presentación para que me ayuden ahí con la presentación. Y todo se gestiona a través de una app que está disponible tanto en la plataforma Android como en la plataforma iOS. Entonces, simplemente el estudiante tiene que bajar la app y hacer toda la gestión del referido. ¿Me ayudan, por favor, con la diapositiva? Bueno, la siguiente. Estábamos en la de referidos, que es la siguiente. Bueno, entonces esta es la del programa de referidos. Ahora sí, digamos, ¿cuáles son los resultados de todas estas medidas y de todos estos apoyos que hemos presentado? En la última diapositiva está ya la última diapositiva. Son 6.432 estudiantes que hasta el momento lograron hacer su matrícula académica. Es decir, que de los 8.500, pues finalmente, además que no hemos, digamos, este es un dato que no está estabilizado. Todavía hay estudiantes que están avanzando en su proceso porque además pospusimos el inicio de clase para el 24 de agosto, para precisamente dar más tiempo, generar más oportunidades y hasta la fecha son 6.432 estudiantes que lograron hacer su matrícula académica. De los 8.500 que teníamos, más o menos 600 terminaron su semestre. 1.300 no se han matriculado y aproximadamente 700 estudiantes nuevos no han llegado. Es decir, estábamos esperando también que el número de nuestro balance para poder equilibrar el presupuesto son 8.500 estudiantes. O sea que la institución requiere tener 8.500 estudiantes. Y esta es la situación actual. 1.300 no se han matriculado y 700 de los que esperábamos nuevos no han llegado, ¿ya? Sin embargo, no hemos terminado, o sea, seguimos trabajando en generar otras oportunidades, nuevas oportunidades más. ¿Dónde están esas posibilidades de generar nuevas oportunidades más? Por ejemplo, en este momento, con los recursos que nos llegarán del gobierno, esos recursos no han llegado, los 1.300, es decir, nosotros aplicamos los descuentos, pero esos recursos aún no han llegado. Tenemos que mirar, por ejemplo, si entre los estudiantes que definitivamente han tomado la decisión de no continuar, pues se van a liberar, porque ese es un recurso que puede apoyar a otro que de pronto le haga falta algún empujoncito. Entonces, allí estamos terminando de analizar eso. Lo mismo para el tema de los apoyos que nos llegaron de la fundación. Si de esos apoyos que se otorgaron hay estudiantes que definitivamente no van a hacer matrícula, bueno, pues podemos hacer un consolidado y determinar cuáles son los que sí quieren, pero que les hace falta algún empujoncito. Y bueno, y seguimos trabajando en esto. Realmente la situación actual para la institución es una situación en la que realmente vemos que fue muy exitoso todo el proceso que estamos adelantando. Sin embargo, pues sí va a ser necesario pues el apoyo
pues, la protección de esta institución, que es un patrimonio de los caleños, porque de todas formas, así llegaran los 8.500 estudiantes, en efecto, el ingreso que esperaba la institución para poder completar su, digamos, su presupuesto anual de 38.000 millones de pesos, pues va a verse comprometido. ¿Eso qué nos implica hacer? Por supuesto, es que estamos preparándonos con una serie de medidas de reducción del gasto, ¿ya? Lo que sucede es que en este caso, el tema de la deserción es muy difícil de administrar desde el punto de vista financiero porque cuando se retiran un grupo de estudiantes de la universidad, ¿ya? La universidad sigue casi que teniendo los mismos gastos, porque es mucho más fácil cuando en esa deserción, por ejemplo, uno dijera, listo, se fue un grupo completo, pero no, de un grupo lo que va a suceder es que un grupo se va a disminuir, se va a disminuir. Pero el costo de la formación para la universidad va a seguir siendo el mismo. Entonces, por supuesto, nos toca mirar en dónde podemos hacer esas economías de escala, cómo podemos hacer fusión de grupos, cómo podemos disminuir otro tipo de gastos y en ese ejercicio es en el que estamos trabajando porque, por supuesto, está claro que el presupuesto de ingresos, que es de recursos propios, pues muy seguramente no se va a materializar como una realidad. Eso sería todo.